Buenos días, en esta oportunidad nos encontramos aquí con el poblador Máximo Farro Valdés, quien nos va a hablar aspectos muy importantes y principales sobre la cultura Pacopampa. Señor Máximo, en primer lugar, cuéntenos por favor sobre la cultura Pacopampa, su historia. Muy bien. En primer lugar, mis palabras de agradecimiento a ustedes que están aquí en nuestro centro poblado para llevar algunos alcances. Yo me siento muy agradecido porque dan la preferencia. Respondiendo a su pregunta, la cultura de Pacopampa, según los estudios, es 3000 años antes de Cristo. Es una cultura pre-inca. Es una cultura pre-inca. Pero antes de lo que está ahora ya trabajado, era unas chacras, unas montañas, pero ya los pobladores que ocupaban esos terrenos, que dicho sea de paso, ese terreno ha sido propiedad de mi abuelito, Daniel Farro Bustamante. Él era el propietario de esos terrenos, pero era un terreno agrícola. Correcto. Entonces él repartió todo lo que es ahora el centro arqueológico entre sus hijos, y ahí se utilizaba para la agricultura. Entonces, ¿qué pasó? Que conforme iban trabajando, descubrían restos arqueológicos, edificaciones. Correcto. Estamos hablando de la década de 1930, que vino el arqueólogo Larco Cox a visitar. Correcto. A visitar acá. Entonces, haciendo unos trabajos de exploración, encontró lo que estamos enfrente. Un monolito, pero no encontró uno, el que está ahí. Ya. Encontró dos. Dos monolitos. Dos monolitos. Y con la ayuda de los pobladores lo trasladó al hombro. Hasta el distrito al frente que queda ambos, donde había carretera, porque en ese entonces no había carretera acá. Correcto. Y la pareja de este monolito se encuentra ahora en Pueblo Libre, en el Museo Larco. ¿Usted me podría decir qué es lo que representa esta figura? Por supuesto que sí. Los antiguos pobladores de Pacopampa tenían sus dioses, ¿no? Correcto. Uno de ellos era el monolito de acá, que representaba un dios. Claro, que representaba un dios. Otro de él era la serpiente. La serpiente. Y en honor a ellos, en el camino a las ruinas, hay una piedra, aproximadamente de unos 3 o 4 metros, donde está dibujado. Entonces ellos en eso rendían homenaje. Quisiera que usted me cuente cómo usted se identifica con su cultura. Pero por supuesto que sí. Nosotros estamos haciendo un trabajo, gracias a las investigaciones, que ahora ya Pacopampa ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura. Señor Máximo, quisiéramos saber nosotros cómo fue en sí el descubrimiento de lo que es el sitio arqueológico y quizás el hallazgo de algunas personas importantes en ese tiempo de esta cultura. El doctor Nelson Tapia Guanamal, en coordinación con el Museo Etnológico de Japón, vengan y le den todas las felicidades a ese grupo. Presupuestalmente han coordinado tanto el Museo Etnológico de Japón como la Universidad de San Marcos, que es propietaria de esos terrenos. Año a año vienen y hacen las investigaciones del caso. Han empezado haciendo primero el trabajo logístico, después empezando plataforma por plataforma, y entonces ellos ya sabían de cada plataforma, como tiene 5 o 6 plataformas, estudiándolos una por una. En la parte alta, ahí está la plaza donde todo está circulado con piedras, como si estuviéramos en Machu Picchu. La plaza hundida le llaman, y han seguido explorando y encuentran en la exploración la dama de Pacopampa, que según los arqueólogos dicen que fue una sacerdotisa. Sacerdotisa. A quien rendían culto. Correcto. Todos los pobladores. Entonces, pero lo han encontrado después de tantísimos años conservada. Lo encontraron con sus orejeras, con todas sus cosas que lo habían sepultado. Que ahorita está a buen recaudo con todas las pertenencias que lo han encontrado en el Museo de Cajamarca, para que se siga conservando. 5 o 6 años, cerca de la dama de Pacopampa, se encontró algo parecido a al mono. Aquí le llamamos el mono, ¿no? Mono, pero correcto. Se encontró algo que está ahí en su sepultura conservado.
Pero el año pasado, al frente del centro arqueológico, los estudios que hicieron los señores arqueólogos en un sitio denominado La Capilla, encontraron un sacerdote que se supone con mucho más antigüedad que la dama de Pacopampa. Eso quiere decir que esa entidad se encontró y tiene un tiempo incluso mayor a la vivencia de la dama de Pacopampa. Exactamente. Entonces, y también se podría decir que fue un líder, una persona importante. Por supuesto. O sea, el sacerdote, según nos explican los arqueólogos, ha sido la persona que gobernaba eso, ¿no? Correcto. Y ya quedó ahí, lo han sepultado, está con todos sus restos, lo han puesto en todo el sistema de conservación. También se está encuentra cerca de la dama de Pacopampa, pero lo han dejado en su sitio para conservarlo ahí al Museo de Pacopampa. Dentro de esas tumbas se han encontrado conchitas de coral, que solamente tiene la cultura chavín en La Libertad. Eso quiere decir que, si aquí no hay eso, claro, que tenían comunicación. O sea que había influencia de la cultura chavín. Y otra, han encontrado unos de piedras, unos que le llaman los pututos, que solamente existe en la cultura de Guayaquil, en el Ecuador, una cultura pre-inca muy extensa, poderosísima, que tenía comunicación con el Ecuador y con La Libertad, por los restos que se han encontrado actualmente. Así es. En esta oportunidad nos encontramos aquí con el señor Jorge Gilberto Pérez Tapia, quien es también morador de la comunidad de Pacopampa, y en esta oportunidad le vamos a hacer la entrevista. Señor Jorge, por favor, usted como comunero de esa comunidad, cuéntenos lo que usted sabe respecto a lo que es el sitio arqueológico Pacopampa, o a lo que comprende todo en general sobre la cultura. Sí, la cultura Pacopampa empezaron sus primeros estudios investigatorios en 1866, pero más antes de un señor que fue de acá del lugar, estudió en San Marcos, y él le dio de conocer al doctor Carlos Macera, que en 1866 vino acá y comenzó a explorar el sitio, y luego ya mandaron a arqueólogos. El primer arqueólogo que vino fue el arqueólogo Herminio Rosas Lanoire y la arqueóloga Shadi, que ella es ahorita de Canal. Pacopampa tiene ya una antigüedad. El templo, por ejemplo, en sí es 1200 años antes de Cristo, un poco antes de la cultura chavín. Luego la dama ha sido encontrada ya entre 1200 años a 800 años antes de Cristo, ¿no? La dama pues ha sido una lideresa, ¿no?, de aquellos tiempos, que dirigió a las élites de su entorno, ¿no? Desde niña fue preparada para ser autoridad. Entonces ella tuvo pues un gran auge y llevó a gran sitial también al centro arqueológico Pacopampa. Luego también hicieron los estudios exploratorios acá en 3 plataformas. La primera, donde está la serpiente y el ave. La segunda plataforma, donde están arriba las escaleras y ductos también de piedra, ¿no? Y la tercera es arriba con ese pretil muy fuerte de moles muy grandes, donde está la plaza hundida. En la plaza hundida, al costadito, está ahí la tumba de la dama. Al costado izquierdo llegando, y al costado derecho está la tumba de los frailes. Entonces, estos han sido líderes en su época que pues supieron conducir tanto al pueblo como también orientaban en la agricultura y en las actividades de cosecha, de siembra, etcétera, etcétera. Se guiaron y se orientaron exclusivamente por los astros. ¿Y cuál fue su principal constelación? Que ellos utilizaron las Pléyades, ¿no? A través de las Pléyades se orientaron ellos. Y Pacopampa sigue estudiándose. Últimamente encontraron pues acá el sacerdote de los pututos, 200 años más antiguo que la dama de Pacopampa. Son 8 pututos que lo hicieron a manera de instrumentos musicales, pero son a manera de unas conchas, ¿no? Esas conchas son traídas de la costa de Guayaquil. Quiere decir que Pacopampa, la cultura de Pacopampa se relacionó norte, sur y centro, incluso hasta la selva, por el norte de Ecuador, sur de repente también por quizá casi todo el Perú, ¿no? También tuvo relaciones con la selva. Por ejemplo, los aguarunos, en 78 vinieron todavía a hacer su ceremonia acá, pasando el Marañón, etc., ¿no? Según los datos que nos alcanzan. Primero se inició Pacopampa en Pandanche, de Pacopampa hacia abajo,
¿no? Ahí también están todos, hay como sus evidencias que se ubicaron ellos, y luego por el lugar que fue muy angosto, se ubicaron aquí en un sitio estratégico, orientados de este a oeste, ¿no? De este a oeste. Ahí sus plataformas indicaban esto, y acá la capilla es donde se encontró el sacerdote el lugar se llama la capilla, ¿no? Es donde se encontró el sacerdote de los pututos. Ya eso entonces, nos dicen que el sacerdote de los pututos no han encontrado ningún metal que se haya adornado, que se haya condecorado. O sea, no tenía metales en esa época. Exactamente. Y eso es la gran importancia que va a tener la cultura pacopampa, porque hasta ahí ellos no utilizaron ningún metal y para su usado utilizaron diríamos, las piedras o otros utensilios o diríamos elementos que adornaron a su cuerpo. Correcto. Sí, entonces eso lo digo, después ya vinieron muchos arqueólogos que estudiaron ya pues no hasta este último, ya luego la misión japonesa de acuerdo con la Universidad Nacional de San Marcos y ya avanzaron en sus estudios más que hasta ahora. Incluso ahí en la segunda plataforma también hay 2 monolitos que se descubrieron y están tapados. Para darle seguridad, 2 monolitos están tapados, para darle seguridad, porque si deja al descubierto, pues no. Lo pueden robar, se lo pueden robar, o lo destruyen, lo golpean y lo rompen. Y así pues hay ductos de piedra, hay bueno tantas cositas que hay que ir pasando por ahí para entenderlo, ¿no? Entenderlo, sí. Correcto. Entonces pues Pacopampa pues tiene una antigüedad de miles de años antes de Cristo. Hasta ahorita ya más de 3000 años que ha sido formada esta cultura, ¿no? Claro, señor Jorge, mire, lo que yo le quisiera preguntar también es cómo usted se identifica con su cultura. Para mí es una alegría decirle, ¿no? Que nos alegra tanto que no solamente lo conoce Pacopampa, Chota, sino incluso países extranjeros, el Japón, y que el mundo se entera, en la arqueología se entera el mundo entero lo que hay en Pacopampa. De eso nos satisface y nos sentimos muy halagados de esto. Correcto. Sí. Muy amable, señor Sí. Jorge. Gracias también por su tiempo y su disponibilidad. Es un poblador de aquí de la zona quien nos ha servido con su entrevista. Si llegas para Pacopampa, te pido, viajero, visite San Pedro, porque yo los quiero. San Pedro se encuentra a la altura, en las nubes del cielo. Y si miran para abajo, verán una quebrada que se llama Suchurán, cuando de ahí se observa a los visitantes que vienen y se van. Y diré al final, cuando lleguen a Pacopampa, campesinos y gente del pueblo les saldrán al encuentro viajeros y verán cómo recibimos en Pacopampa a los amigos cuando son forasteros.